631, capítulo 15, trastornos de la respuesta inmunitaria. Contenido: trastornos por inmunodeficiencia, deficiencias de la inmunidad humoral, células B, hipogammaglobulinemia transitoria del periodo neonatal y la lactancia, trastornos por inmunodeficiencia humoral primaria, trastornos por inmunodeficiencia humoral secundaria, deficiencias de la inmunidad mediada por células T, trastornos por insuficiencia primaria de la inmunidad mediada por células, trastornos por la insuficiencia secundaria de la inmunidad mediada por células, inmunodeficiencias combinadas de células T y células B, trastornos por inmunodeficiencia combinada grave, trastornos por inmunodeficiencia combinada, trastornos del sistema del complemento, trastornos primarios del sistema del complemento, trastornos secundarios del sistema del complemento, trastornos de la fagocitosis, trastornos primarios de la fagocitosis y trastornos secundarios de la fagocitosis, trasplante de células troncales. Trastornos por hipersensibilidad. Tipo 1. Trastornos de hipersensibilidad inmediata. Reacciones anafilácticas, sistémicas, reacciones atópicas, locales. Tipo 2. Trastornos mediados por anticuerpos. Destrucción celular activada por el complemento. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Inflamación mediada por complemento y anticuerpos. Disfunción celular mediada por anticuerpos. Tipo 3. Trastornos mediados por complejos inmunitarios. Trastornos sistémicos por complejos inmunitarios. Reacciones localizadas por complejos inmunitarios. Tipo 4. Trastornos de hipersensibilidad mediada por células. Dermatitis por contacto alérgica, neumonitis por hipersensibilidad. Alergia al látex. Inmunopatología del trasplante. Mecanismos que participan en el rechazo del trasplante. Enfermedad de injerto contra hospedero. Enfermedad autoinmunitaria. Tolerancia inmunitaria. Tolerancia de las células B. Tolerancia de las células T. Mecanismos de la enfermedad autoinmunitaria. Herencia. Factores ambientales. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad autoinmunitaria. El sistema inmunitario humano es un sistema complejo y multidimensional diseñado para proteger al hospedero contra la invasión de sustancias extrañas, microorganismos y toxinas. Además, ayuda a proteger contra la proliferación de células neoplásicas y desempeña un papel fundamental en el proceso de la inflamación y la cicatrización de heridas. Desafortunadamente, bajo ciertas circunstancias, el sistema inmunitario puede volverse ineficiente o hiperactivo, lo que genera el desarrollo de trastornos debilitantes o potencialmente mortales. Estos procesos de enfermedad pueden manifestarse como trastornos por inmunodeficiencia, reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, rechazo de trasplante y alteraciones autoinmunitarias. De manera independiente y su manifestación, la causa subyacente puede rastrearse hasta una anomalía de uno de los componentes celulares o químicos de la respuesta inmunitaria innata o adaptativa. Trastornos por inmunodeficiencia. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: identificar las diferencias entre los trastornos por inmunodeficiencia primarios y secundarios, comparar y contrastar la patología y las manifestaciones clínicas de los trastornos por inmunodeficiencia humoral, células B, celular, células T y combinada, células T y B. Analizar la fisiopatología de las manifestaciones clínicas de los trastornos del complemento, entre otros el edema angioneurótico hereditario. Página 632. La inmunodeficiencia se define como una anomalía en uno o más de los componentes del sistema inmunitario que se traduce a un aumento en la susceptibilidad a los estados patológicos que en circunstancias normales se erradican gracias a una respuesta inmunitaria con función apropiada, lo que incluye la infección por microorganismos invasores o el desarrollo de síndromes neoplásicos. Los síndromes por inmunodeficiencia pueden clasificarse en primarios o secundarios, que se desarrollan en una fase posterior de la vida. Los trastornos por inmunodeficiencia primaria pueden ser congénitos o heredarse como un rasgo relacionado con el sexo, autosómico dominante o autosómico recesivo. Los trastornos por inmunodeficiencia secundaria se desarrollan en una fase posterior de la vida a causa de otros estadios físico-patológicos como desnutrición, cánceres diseminados, infección de las células del sistema inmunitario, en especial el virus de inmunodeficiencia humana. Página 633. Y por el tratamiento con fármacos inmunosupresores, como agentes quimioterapéuticos, corticosteroides o medicamentos contra el rechazo del trasplante. Las manifestaciones clínicas y el impacto sobre el desempeño cotidiano del paciente depende del trastorno por inmunodeficiencia específico y el grado de disfunción del sistema inmunitario. En el sistema inmunitario está constituido por dos sistemas distintos, pero interrelacionados: el inmunitario innato y el inmunitario adaptativo.
Ambos actúan de manera concertada para proteger al organismo de la infección y la enfermedad. El sistema inmunitario innato constituye la primera línea de defensa del organismo contra la infección. Recurre a respuestas celulares químicas rápidas pero inespecíficas. Entre estas se encuentran los leucocitos fagocíticos, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, las células asesinas, NK, los mediadores químicos como las quimiosinas y las citocinas, y el sistema de complemento. El sistema inmunitario adaptativo difiere del innato en cuanto a su capacidad para mostrar memoria sobre los organismos invasores y las sustancias tóxicas. La respuesta inmunitaria adaptativa se desarrolla con más lentitud pero con gran especificidad. Los linfocitos T y B del sistema inmunitario innato poseen la capacidad para expresar sus receptores, células T, y sintetizar inmunoglobulinas, IG, células B, en miles de millones de combinaciones distintas, lo que les permite tener como blanco una cantidad idéntica de epítopes, virus y microorganismos distintos. La capacidad del sistema inmunitario adaptativo para actuar de manera efectiva depende de la interacción de dos mecanismos diferentes pero en conexión íntima. La respuesta humoral, mediada por células B, y la mediada por células, que depende de las células T. La respuesta inmunitaria humoral depende de la habilidad de los linfocitos B para sintetizar inmunoglobulinas específicas contra ciertos antígenos y células de memoria. En contraste, la respuesta mediada por células depende de la capacidad de los linfocitos T para sintetizar distintas citocinas, de presentar antígenos a los linfocitos B para ser destruidos y, en el caso de las células T citotóxicas, de eliminar células infectadas con microorganismos intracelulares. Resulta esencial que las células de la respuesta humoral, mediada por células, trabajen en conjunto en la defensa contra microorganismos invasores y los procesos patológicos. Por ejemplo, la activación de los linfocitos B y la síntesis subsecuente de inmunoglobulina, por ejemplo, inmunoglobulina G frente a la inmunoglobulina A, depende de la presencia de ciertas citocinas que son producidas de manera específica por células T cooperadoras. En contraste, los linfocitos T citotóxicos dependen de la presencia de inmunoglobulinas específicas sintetizadas por las células B, células plasmáticas, para destruir a las células con infección viral y las partículas virales libres antes de que se diseminen hacia otros blancos celulares. Aunque las deficiencias inmunitarias primarias D y P son raras como procesos patológicos aislados, son más bien frecuentes como un grupo general de trastornos. Cálculos recientes colocan la prevalencia general de las deficiencias inmunitarias primarias en Estados Unidos de 1 en 2 millones. Alrededor del 65% de estos casos se presenta como un síndrome primario por insuficiencia de anticuerpos. La incidencia se ha elevado del 2,4% por cada 100 entre los años de 1976 a 1980 y hasta 10,3 por cada 100.000 entre 2001 y 2006. Este incremento se atribuye a una mayor coincidencia sobre las deficiencias inmunitarias primarias y por ende a su diagnóstico, y no a un aumento real del número de casos nuevos. En años recientes se ha tenido gran cantidad de investigación para identificar los defectos genéticos y bioquímicos que inducen al desarrollo de las deficiencias inmunitarias primarias. Esto llevó al desarrollo de tratamientos y terapias mejorados para los pacientes con deficiencias inmunitarias primarias que disminuyen la incidencia de infecciones que ponen en riesgo la vida. En la actualidad existe más de 100 deficiencias inmunitarias primarias documentadas, aunque de manera continua se identifican trastornos nuevos. La mayoría de estos trastornos se heredan como rasgos autosómicos recesivos. Varios se vinculan con el sexo y se debe a mutaciones del cromosoma X, las cuales de algunos otros aún no se identifican. La causa de raíz de muchas de las deficiencias inmunitarias primarias implica mutaciones que afectan las vías de señalización, por ejemplo, citocinas y señalización para citocinas, subunidades de receptores y vías metabólicas. Página 634. Que determinan el desarrollo y la función de las células inmunitarias. Con frecuencia, la autoinmunidad se relaciona con las deficiencias inmunitarias primarias, dado que la capacidad del sistema inmunitario para diferenciar lo propio del ajeno también se afecta. Página 635. Muchos trastornos primarios por inmunodeficiencia tienen complicaciones debilitantes y que ponen en riesgo la vida. Aunque es posible su detección temprana, los pediatras no realizan la prueba con regularidad para los neonatos que nacen con inmunodeficiencia combinada grave de células T y B. El diagnóstico temprano resulta esencial antes de que se desarrollen infecciones graves y se les administren vacunas con virus vivos atenuados, por ejemplo sarampión, parotiditis, robeola, varicela y bacilo Calmette-Guerin, que pueden tener consecuencias devastadoras y amenazar la vida.
Los niños con deficiencias inmunitarias primarias a menudo presentan antecedentes de infecciones recurrentes graves, refractarias al tratamiento. De hecho, la edad promedio de referencia para realizar pruebas inmunitarias tras una infección recurrente grave se aproxima a los 6 meses de edad. Por lo general, las infecciones afectan las vías respiratorias y derivan de organismos en forma tradicional no se identifican en esta población. El Primary Immunodeficiency Resource Center de la Jeffrey Model Foundation desarrolló un listado con 10 de los signos de alerta con más frecuencia que pueden identificarse en un niño como consecuencia de una deficiencia inmunitaria primaria. En el curso de un año, estos pueden incluir cuadros recurrentes de infecciones óticas, infecciones sinusales y neumonía que no corresponden a un ciclo largo de 1 a 2 meses de antibióticos. La detección del crecimiento y desarrollo durante la lactancia, la persistencia de hemodiálisis oral o infecciones micóticas, la formación recurrente de abscesos en la piel o en otros órganos y el antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria. Dado que estos trastornos son con frecuencia hereditarios, el antecedente familiar positivo puede facilitar el diagnóstico. Se demostró que en las áreas del mundo donde existen tasas elevadas de consanguinidad, descendencia de un mismo ancestro, cuentan con una tasa de prevalencia mucho mayor que la que se identifica en la población general. En una cohorte de pacientes del Children's Hospital en El Cairo, Egipto, 62,5% de los pacientes con diagnóstico de deficiencia inmunitaria primaria tienen progenitores consanguíneos. Además, la identificación del microorganismo infectante puede hacer más fácil el establecimiento del diagnóstico de una variante específica de diagnóstico inmunitario primario. Las infecciones bacterianas Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae se observan con frecuencia en los casos en que existe insuficiencia de anticuerpos, mientras que en las infecciones graves por virus, hongos y microorganismos oportunistas se presentan la mayoría de las veces por insuficiencia de células T. Las infecciones recurrentes por bacterias encapsuladas, en particular Streptococcus pneumoniae, son comunes en personas con insuficiencia del complemento. Las infecciones recurrentes por estafilococos y otros microorganismos positivos a catalasa son frecuentes en personas con trastornos que afectan sobre todo la fagocitosis. 136. Deficiencias de la inmunidad humoral, células B. Las inmunodeficiencias humorales se relacionan de manera primordial con la disfunción de las células B y la disminución de la síntesis de inmunoglobulina, puesto que los linfocitos B son esenciales para montar una defensa normal contra la invasión bacteriana. Las personas con inmunodeficiencias humorales tienen mayor riesgo de presentar infecciones recurrentes por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y varios microorganismos gram-negativos, entre otros pseudomonas. En general, la inmunidad humoral no suele ser tan importante en la defensa contra bacterias intracelulares, micobacterias, hongos y protozoarios, por lo que resulta habitual la infección recurrente de estos microorganismos. Ya que la función de las células T no se afecta, la respuesta del organismo humano ante la infección viral es normal. Hipogamaglobulinemia transitoria del periodo neonatal y la lactancia. En el momento del nacimiento, los neonatos se encuentran protegidos de la infección por los anticuerpos inmunoglobulina G de la madre que atravesaron la placenta durante el desarrollo fetal. En condiciones normales, muestran insuficiencia de inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E, debido a que estas inmunoglobulinas normalmente no atraviesan la placenta. Durante los primeros 6 meses de vida, las concentraciones maternas de anticuerpos declinan de manera gradual al tiempo que el sistema inmunitario humoral del lactante se encarga de la síntesis de anticuerpos para alcanzar las concentraciones de adulto entre el primer y segundo año de edad. En infantes con hipogamaglobulinemia transitoria del periodo neonatal y la lactancia, existe reducción de uno o más de los niveles séricos de inmunoglobulina, lo que da origen a la infección recurrente. La mayoría de las veces, estos pacientes presentan insuficiencia tanto de inmunoglobulina G como de inmunoglobulina A, pero se refieren casos con disminución aislada de inmunoglobulina A o disminución de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. Los síntomas de la hipogamaglobulinemia neonatal suelen manifestarse al tiempo que las concentraciones de anticuerpos de inmunoglobulina G maternos declinan a lo largo de los primeros 6 meses de vida y el sistema inmunitario del lactante es incapaz de sintetizar una cantidad adecuada de inmunoglobulinas por sí mismo. Las manifestaciones clínicas que se presentan con más frecuencia incluyen infecciones de la vía respiratoria superior, infecciones de las vías respiratorias inferiores, entre otras, neumonía, alergias y asma alérgica. En general, el tratamiento de la hipogamaglobulinemia transitoria del periodo neonatal consiste en administrar antibióticos profilácticos
pero existe cierta evidencia de que el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa pudiera desempeñar algún papel que el mejoramiento de la calidad de vida y la detección del ciclo de infección con frecuencia se identifica en estos niños. 37. La mayoría de los casos de hipogamaglobulinemia transitoria del periodo neonatal se resuelve de modo espontáneo alrededor de los 3 años de edad, aunque algunos persiste hasta la adolescencia y a menudo se relaciona con otros síndromes de inmunodeficiencia primaria. Trastornos por inmunodeficiencia humoral primaria. Los trastornos de inmunodeficiencia primaria que afectan la diferenciación de las células B y la síntesis de anticuerpos derivan de anomalías de la dirección y la maduración de las células troncales linfoides en la médula ósea. Las células B inmaduras o vírgenes que expresan inmunoglobulina M+, en superficie salen de la médula ósea y migran hacia los tejidos linfoides periféricos. Tras la estimulación por antígenos y células T, sufren un cambio de clase en el que pierden inmunoglobulina M de la superficie y se convierten en células B plasmáticas secretoras que expresan otros tipos de inmunoglobulina, como inmunoglobulina G, A y E. Los trastornos por inmunodeficiencia humoral primarios pueden interrumpir la síntesis de una o todas las inmunoglobulinas en cualquier punto a lo largo del ciclo de diferenciación y maduración. Agamaglobulinemia ligada al X. La agamaglobulinemia ligada al X es un trastorno hereditario recesivo ligado al sexo que afecta a 1 de cada 250.000 varones. Es una inmunodeficiencia humoral primaria que deriva de un defecto en el desarrollo temprano de las células B que determina una disminución intensa en la formación, maduración y sobrevivencia de los linfocitos B maduros. El resultado final de la hipogamaglobulinemia profunda a una susceptibilidad intensa a la infección, los varones afectados atienden y contraen infecciones por bacterias encapsuladas, como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo B, Giardia lamblia y meningococo y distintos enteromios. En 1993 se encontró que la mutación genética de la agamaglobulinemia ligada al X, ALX, se ubica en la región XQ21-3-XQ22, que codifica una sinasa de señalización intracelular denominada sinasa de la tirosina de Bruton, BTK, A18. La BTK se expresa durante todas las fases del desarrollo de las células B, pero su función primordial la realiza en la maduración temprana, donde participan las vías de señalización del receptor de las células pre-B. Página 638. La ausencia de BTK induce una detección del desarrollo en las células B. La mutación del gen BTK deriva en la ausencia de células B circulantes maduras y células plasmáticas. Sin embargo, los linfocitos T tienen un número y una función normales. Casi todos los niños con ALX se encuentran asintomáticos al nacer debido a la presencia de anticuerpos maternos circulantes. Una vez que estas concentraciones comienzan a caer, los varones afectados desarrollan infecciones que ponen en riesgo su vida y son refractarias al tratamiento con antibióticos. El diagnóstico se basa en la demostración de concentraciones bajas o nulas de inmunoglobulina, que incluye la administración crónica de inmunoglobulina intravenosa y de antibióticos profilácticos, solo tiene eficacia parcial, es costoso y se relaciona con complicaciones graves a largo plazo. Se están probando nuevos tratamientos que recurren a la terapia genética para promover la expresión específica de la BTK en el linaje B, los que han tenido cierto éxito. Inmunodeficiencia variable común. Otra variante de la inmunodeficiencia primaria humoral que se asocia a anomalías en la diferenciación de las células B y la síntesis de anticuerpos es la inmunodeficiencia variable común, IBC. Todos los pacientes muestran concentraciones séricas bajas de inmunoglobulina G, aunque algunos presentan también concentraciones bajas de inmunoglobulina A y M, o ambas, lo que origina el compromiso de la respuesta de anticuerpos contra infecciones específicas al reto vacunal. La IBC es un trastorno heterogéneo, afecta a varones y a mujeres por igual y no se han identificado en ella alguna mutación genética específica. Los pacientes con este trastorno pueden presentar insuficiencia de coestimulador inducible a células T, ICOS, por sus siglas en inglés, insuficiencia de C19, polimorfismos del gen MUTO-S, homólogo del 5 de Escherichia coli MSH5, o insuficiencia del ligando de interacción activador de transmembrana inmovilizador del calcio, TACI por sus siglas en inglés. El resultado de estas mutaciones es un fallo en el cambio de clase de células B vírgenes durante el proceso de maduración tardío.
En condiciones normales, las células B circulantes expresan inmunoglobulina M y D de superficie, y después de ser estimuladas por antígenos y células T en los tejidos linfoides, pierden estos marcadores y expresan inmunoglobulina G, A o E. Las células B de memoria también expresan marcadores de superficie, CD27 o el miembro 7 de la subfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral, TNFRSF7, por sus siglas en inglés. De esta manera, las personas con IBC tienen un número relacionado normal de linfocitos B no funcionales. Los linfocitos T, CD4 y CD8 no suelen afectarse, pero en muchos pacientes el conteo general de células CD4 puede contraerse disminuido, en especial como consecuencia de la pérdida de células T, CD4 vírgenes. Las manifestaciones clínicas de la IBC pueden comenzar en cualquier momento de la vida, desde los años muy tempranos hasta la edad muy avanzada, y la mayoría de las veces incluyen infecciones bacterianas y virales recurrentes de las vías respiratorias. En personas con IBC es frecuente observar enfermedades autoinmunitarias, el 27%, relacionada con una reducción del conteo general de células T reguladoras, como con anomalías de su función. Los trastornos autoinmunitarios que se presentan o diagnostican con más frecuencia son la púrpura trombocitopénica inmunitaria y la anemia hemolítica autoinmunitaria, aunque se refieren casos de artritis inflamatoria seronegativa aséptica no erosiva, enfermedad intestinal inflamatoria y vasculitis. Alrededor del 10% de las personas desarrollan algún trastorno linfoproliferativo y en algún momento de su vida, entre otros esplenomegalia, linfadenopatía, neuropatía intersticial y en el peor de los casos linfoma, la mayoría de las veces de tipo no Hodgkin. Las estrategias terapéuticas para la IBC son similares a las que se utilizan en otras inmunodeficiencias humorales primarias, siendo la base del tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa. Página 639. En personas con IBC con insuficiencia de inmunoglobulina A, la presencia de anafilaxis por la presencia de inmunoglobulina A en la formulación de inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa carente de inmunoglobulina A reduce en gran medida este riesgo. Insuficiencia selectiva de inmunoglobulina A. La insuficiencia selectiva de inmunoglobulina A, ISIG-A, es el trastorno de inmunodeficiencia primaria más común. Afecta a 1 de cada 200 a 900 personas. El síndrome se caracteriza por una reducción moderada o intensa de las concentraciones de inmunoglobulina A sérica y secretora. En el organismo, la inmunoglobulina A secretora se une a los patógenos intestinales y los neutraliza, a la vez que sus productos tóxicos, de tal manera que este tipo de anticuerpos normalmente no se encuentran en el torrente sanguíneo, a menos que tenga un lugar de invasión por la flora bacteriana. En la mayoría de los casos del ISIG-A, las manifestaciones clínicas son leves o nulas. Sin embargo, la variante fulminante de la insuficiencia determina un aumento en la susceptibilidad de las infecciones, en particular de las vías respiratorias. En personas con ISIG-A, los linfocitos B expresan inmunoglobulina A en superficie, pero las células parecen presentar detección del desarrollo, de manera tal que no se presenta la diferenciación terminal de las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. El cambio preciso de la insuficiencia de inmunoglobulina A se desconoce, pero en muchos casos se han identificado mutaciones en el gen TACI. Otros mecanismos fisiopatológicos que se postulan incluyen la presencia de células T supresoras específicas contra inmunoglobulina A, una función inadecuada de las células T o la disminución de la expresión del CD40 en la superficie de los monocitos. La ISIG-A muestra un vínculo genético con la IBC. Los dos trastornos parecen derivar de un mismo defecto molecular. Muchos niños con ISIG-A desarrollan IBC más adelante en la vida y viceversa. La ISIG-A se presenta tanto en varones como en mujeres y en miembros de generaciones sucesivas en familias. Esto sugiere una herencia autosómica con expresión variable, puesto que muchas personas tienen antecedentes familiares de ISIG-A o IBC. La mayoría de quienes presentan ISIG-A son asintomáticos, dado que las concentraciones de inmunoglobulina G y M suelen ser normales y la respuesta humoral a la infección tiende a ser inadecuada. Por lo menos un 50% de los niños afectados se sobreponen a la insuficiencia hacia los 14 años de edad.
Las personas con insuficiencias graves muchas veces experimentan infecciones respiratorias y gastrointestinales repetidas y muestran aumento en la incidencia de alergia y otros trastornos autoinmunitarios. En personas con diagnóstico de IgA, los anticuerpos circulares contra inmunoglobulina A se detectan entre el 20 y el 40% de los casos, de tal forma que la anafilaxis y las reacciones alérgicas contra los hemoderivados constituyen una inquietud real para los clínicos. Por ende, solo deben utilizarse eritrocitos sometidos a un lavado especial, obtenidos de donadores normales o eritrocitos de donadores con insuficiencia de inmunoglobulina A. No existe tratamiento definitivo para la IgA, a menos que haya una reducción concurrente de las concentraciones de inmunoglobulina G. La administración de inmunoglobulina A aporta un beneficio escaso, puesto que esta inmunoglobulina tiene una semivida corta y en condiciones normales se encuentra confinada a las capas mucosas. De administrarse compuestos que contengan inmunoglobulina A, existe un riesgo significativo que se desencadenen reacciones anafilácticas relacionadas con los cuerpos circulantes inmunoglobulina A. Además, si se administran compuestos que contengan inmunoglobulina A, existe un riesgo considerable de que se presenten reacciones anafilácticas relacionadas con anticuerpos circulantes de contrainmunoglobulina A. Puntos clave. Trastornos por inmunodeficiencia primaria. Los trastornos por inmunodeficiencia primaria son anomalías hereditarias de la función inmunitaria que hacen a la persona susceptible a padecer enfermedades que en condiciones normales previenen el sistema inmunitario. Puede clasificarse como mediadas por células B y T, mediadas por células T, o inmunodeficiencias combinadas que afectan todos los aspectos de la respuesta inmunitaria humoral y la mediada por células. Página 640. Los trastornos por insuficiencia de la inmunidad mediada por células B y T afectan la síntesis de anticuerpos e inhiben la capacidad del sistema inmunitario para defender al organismo contra las infecciones bacterianas y las toxinas que circulan en los fluidos corporales, inmunoglobulina M y G, o ingresan al organismo a través de la superficie mucosa de las vías respiratorias o gastrointestinales, inmunoglobulina A. Por insuficiencia de la inmunidad mediada por células T derivan de la expresión deficiente del complejo del receptor de células T, RCT, la producción insuficiente de citocinas y los defectos de la activación de las células T. Comprometen la capacidad del sistema inmunitario para proteger al organismo contra infecciones con hongos, protozoarios, virus y bacterias intracelulares, células T citotóxicas CD8. Subclases de inmunoglobulina G. Los anticuerpos tipo inmunoglobulina G pueden dividirse en 4 subclases que se designan IgG1 a IgG4, con base en su función y estructura subyacente. Las personas pueden presentar insuficiencia de una o más subclases de IgG, aunque en general cuenten con concentraciones séricas normales de IgG. La más frecuente son las insuficiencias de IgG1 e IgG2 y tienen más posibilidad de asociarse a concentraciones séricas bajas de IgG, puesto que son los componentes principales de este grupo de anticuerpos. La mayor parte de las IgG circulantes pertenecen a las subclases de IgG1 70% e IgG2 20%. Por lo común, los anticuerpos que se dirigen contra las proteínas antigénicas pertenecen a las subclases de IgG1 e IgG3, mientras que los anticuerpos dirigidos contra carbohidratos y antígenos polisacáridos son sobre todo de las subclases IgG2. Como consecuencia, las personas con insuficiencia de anticuerpos de subclase IgG2 pueden presentar mayor riesgo de desarrollar sinusitis, otitis media y neumonía por microorganismos de polisacárido encapsulado como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y Neisseria meningitis. Sin embargo, es posible encontrar disminución de anticuerpos de una o más subclases en personas saludables. El tratamiento de la insuficiencia de subclases de IgG depende del defecto específico y la presentación clínica. Los niños con variantes leves pueden ser tratados con antibióticos profilácticos para prevenir las infecciones repetidas, mientras que las IG intravenosa se recomienda en niños con manifestaciones graves de esta insuficiencia. Trastornos por inmunodeficiencia humoral secundaria. Existen numerosas causas para que se presente hipogabaglobulinemia secundaria, entre otras desnutrición, quemaduras, pérdida gastrointestinal, síndrome nefrótico, enfermedad maligna y consumo de ciertos medicamentos como efecto colateral. Pueden derivar de la intensificación de la pérdida de inmunoglobulina, una disminución de la síntesis de ella o ambas situaciones. Por ejemplo, el síndrome nefrótico se relaciona con pérdida de la IgG sérica como consecuencia de la filtración glomerular anómala y su eliminación subsecuente en la orina. La IgA y la IgM conservan concentraciones normales o se elevan un tanto,
pues se trata de moléculas grandes con peso molecular alto que no pueden filtrarse a través del glomérulo. En contraste, varias enfermedades malignas, como las leucemias y los linfomas, se relacionan con insuficiencia de anticuerpos debido a que disminuyen la síntesis general de estas moléculas. Muchos medicamentos de consumo frecuente pueden alterar la concentración de anticuerpos por cualquiera de estos mecanismos, entre otros, distintos anticonvulsivos, antidepresivos y glucocorticoides. En general, los efectos suelen revertirse con el retiro del fármaco. Página 641. Deficiencias de la inmunidad mediada por células T. Las deficiencias de la inmunidad mediada por células constituyen un grupo heterogéneo de trastornos que derivan de defectos en uno o más de los componentes de la respuesta inmunitaria mediada por células. Mientras que los linfocitos B pasan por una vía definitiva de diferenciación que culmina con la síntesis de anticuerpos, las funciones de los linfocitos T maduros son diversas desde la perspectiva inmunitaria. Los linfocitos T están constituidos por dos subpoblaciones distintas, células T cooperadoras CD4 y células T citotóxicas CD8. Las subpoblaciones de linfocitos T trabajan en conjunto para proteger contra infecciones por hongos, protozoarios, virus y bacterias intracelulares. Controlan la proliferación de las células malignas y coordinan la respuesta inmunitaria en general. Así, los defectos de los distintos componentes del sistema pueden dar origen a una variedad extensa de respuestas inmunitarias. Trastornos por insuficiencia primaria de la inmunidad mediada por células. De todas las inmunodeficiencias primarias se considera que los trastornos que dependen de las células T son los más graves. Quienes se ven afectados por estos mueren por infecciones virales, micóticas y oportunistas graves en los primeros meses de vida. La presencia de anticuerpos maternos no ofrece ventaja alguna contra estos trastornos de la inmunidad mediada por células T. Los niños con los defectos más graves dependientes de las células T, como el trastorno por inmunodeficiencia combinada grave, TICG, rara vez sobreviven más allá de la lactancia o la niñez. Otros defectos de las células T identificados de manera reciente, como el síndrome por exceso de IgM ligado al X, tiene una evolución más favorable con un tratamiento mínimo o sin él. Los trastornos por inmunodeficiencia primaria relacionada con las células T derivan de una expresión insuficiente del complejo de TCR. La síntesis insuficiente de citocinas y defectos de la activación de las células T. El diagnóstico suele establecerse con base en la presentación clínica y los antecedentes familiares. En las variantes más graves de inmunodeficiencia mediada por células, la evolución inmunitaria revela disminución del número de subgrupos de linfocitos, entre otros, células T, B y natural killer entre los frotis de sangre periférica, y depresión de la respuesta de las células T tras la estimulación con antígeno. De manera tradicional, el trasplante de médula ósea ha sido el tratamiento de elección en niños con variantes más graves de inmunodeficiencia relacionada con células T. Sin embargo, en años más recientes se ha vuelto cada vez más popular el tratamiento para la restitución inmunitaria mediante el trasplante de células troncales hematopoyéticas halogénicas y el tratamiento génico para trastornos específicos de las células T, como el síndrome de Wiskott-Aldrich, SWA, la TICG ligada al X y la insuficiencia de adenosina desaminasa, ADA. La enfermedad del injerto contrahospedero, EICH, constituye el riesgo más grande a los receptores del trasplante de médula ósea y células troncales. DiGeorge. El síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial es un defecto del desarrollo embrionario relacionado con la deleción de la región cromosómica 22q11.2. Se presenta cerca de 1 de cada 4.000 nacimientos. La incidencia de este trastorno va en aumento debido a que en la actualidad muchos de los afectados tienen hijos que también padecen el síndrome. Se piensa que el defecto se desarrolla antes de la semana 12 de la gestación, cuando están desarrollándose el timo, la glándula paratiroides y partes de la cabeza, el cuello y el corazón. Los niños con síndrome de DiGeorge presentan un amplio complejo de defectos, entre otros inmunodeficiencia leve o moderada que deriva de la ausencia congénita del timo, anomalías cardíacas y renales, defectos faciales, hipoparatiroidismo, defectos esqueléticos y retraso en el desarrollo. Página 642. El trastorno afecta a ambos sexos. La expresión fenotípica de la anomalía cromosómica que se vincula con el síndrome de DiGeorge es en extremo variable. Los niños que nacen con este defecto suelen ser un fallo parcial o completan el desarrollo del timo y las glándulas paratiroides, además de defectos congénitos en la cabeza, cuello, paladar y corazón.
En algunos casos no hay ausencia de timo, pero la glándula es en extremo pequeña y se ubica fuera del mediastino. En estos niños pudieran existir crecimiento y desarrollo del timo y una estimulación normal del sistema inmunitario. Los trastornos faciales pueden incluir hipertelorismo, es decir, incremento en la distancia entre los ojos, micrognatia, es decir, mandíbula pequeña, pabellones auriculares de implantación baja y angulación posterior con pérdida auditiva concurrente, úvula bífida, paladar ojival o hendido y debilidad de los músculos orofaringeos y nasofaringeos. En la mayoría de los niños afectados, los defectos palatinos se asocian con dificultades para la alimentación, compromiso de la calidad del lenguaje y desarrollo tardío del mismo. Las anomalías renales afectan a cerca de una tercera parte de los niños con síndrome de DiGeorge. La displasia y la agenesia renales son complicaciones que requieren diálisis inmediata. Por fortuna, rara vez se presentan. La hipocalcemia y la tetania pueden desarrollarse en el transcurso de 24 horas de nacimiento por la ausencia o hipoplasia de las glándulas paratiroides. El sistema inmunitario se afecta en 75% de los niños con síndrome de DiGeorge como consecuencia de la hipoplasia del timo. Sin embargo, el tamaño del timo guarda correlación directa con el conteo de células T circulantes, debido a la presencia de un número limitado de células tímicas en sitios aberrantes. Como resultado, la disfunción de las células T varía de intensidad, desde la ausencia de elementos circulantes hasta los conteos normales. Los niños con disfunción grave de las células T tienen una mayor tendencia a padecer infecciones recurrentes o crónicas por virus, hongos y bacterias intracelulares. Las funciones insuficientes de las células T auxiliares comprometen la presentación de antígenos a las células B y la síntesis subsecuente de anticuerpos. Este fenómeno parece limitarse al niño, dado que no existe evidencia de que el riesgo de infección aumente en los adultos. El síndrome de DiGeorge depende de los síntomas que se presenten. Las anomalías cardíacas suelen repararse poco después del nacimiento. En los niños con aplasia verdadera, el del timo y ausencia congénita de células T, el tratamiento de elección para la reconstitución de la inmunidad celular consiste en un trasplante de timo o un trasplante de células T con compatibilidad completa. Al igual que en cualquier tipo de inmunodeficiencia primaria, la autoinmunidad es un problema potencial, por ende debe tomarse precauciones durante el trasplante o el tratamiento transfuncional para prevenir la enfermedad injerto contra hospedero. Deficiencia ligada al X con hiperinmunoglobulinemia M. Los síndromes por hiperinmunoglobulinemia M, HI-GM, son un grupo heterogéneo de trastornos por inmunodeficiencia primaria. Derivan de insuficiencias de la recombinación para cambio de clase de las inmunoglobulinas durante la maduración de las células B, lo que conduce a una insuficiencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E, pero elevadas concentraciones de inmunoglobulina E. Solo se presenta en varones. En condiciones normales, la recombinación para cambio de clase depende de la presentación de antígenos a los receptores de las células B, misma que se encuentra mediada por la interacción directa de las células T y la emisión de señales a partir del ligando CD40 receptor CD40. El trastorno deriva de la incapacidad de las células T para emitir señales a las células B para que experimenten un cambio de isotipo y se conviertan en IgG e IgA. De esta manera, siguen expresando tan solo la subclase IgM de inmunoglobulinas. La mayoría de los casos es resultado de una mutación genética que tiene como consecuencia una insuficiencia del ligando CD40. Si bien el trastorno se identifica con base en un defecto de anticuerpos, su causa primaria es un defecto en la inmunidad mediada por células. Página 643. Las manifestaciones clínicas de la HI-GM se identifican en una fase temprana de la vida, con una edad media de inicio menor a 12 meses. Los niños suelen presentar infecciones sinusales y pulmonares recurrentes que pueden avanzar hasta desembocar a bronquiectasis y neumonía. En alrededor del 40% de los casos, el síntoma de presentación es una infección oportunista como la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Desafortunadamente, estos niños se enfrentan a un riesgo particular de desarrollar trastornos autoinmunitarios y afecciones malignas del árbol biliar, el intestino y el sistema neuroendocrino, por la presencia de efectos de la vía de señalización CD40. El tratamiento suele consistir en la restitución de inmunoglobulinas y la administración de antibióticos profilácticos. Trastornos por insuficiencia secundaria de la inmunidad mediada por células. Las insuficiencias secundarias de la inmunidad mediada por células tienen mayor prevalencia que las insuficiencias primarias y a menudo se asocian con infecciones virales agudas, por ejemplo, virus del sarampión o citomegalovirus, y con ciertas afecciones malignas como enfermedad de Hodgkin y otros linfomas.
Es frecuente que las infecciones virales trastornen la inmunidad celular debido a la infección directa de subpoblaciones específicas de linfocitos T, por ejemplo, células cooperadoras. Los virus linfotrópicos como el VIH y el herpes virus humano tipo 6 depletan de manera selectiva el subtipo celular que invaden, lo que ocasiona una pérdida concurrente de la función inmunitaria en relación con este subtipo. Las personas con afecciones malignas pueden presentar anomalías de la función de las células T por efecto, ya sea una proliferación no regulada o por la disminución de un tipo celular específico. Algunos casos de insuficiencia de la inmunidad mediada por células T carecen de etiología conocida, pero se adquieren en una fase posterior de la vida. La linfocitopenia idiopática de células T CD4 es un trastorno raro que se caracteriza por un defecto intenso y persistente de las células T CD4, que predispone al desarrollo de infecciones oportunistas graves en ausencia de otros defectos inmunitarios. Independientemente de su etiología, las personas con disfunción secundaria de la inmunidad mediada por células pueden mostrar aumento en la susceptibilidad a las infecciones generadas por patógenos de ordinarios inocuos, es decir, infecciones oportunistas, o ser incapaces de montar reacciones de hipersensibilidad tardía, es decir, padecer una alergia. Las personas con alergia presentan disminución o ausencia de la reacción ante un antígeno, incluso en presencia de infección reconocida. Inmunodeficiencia combinada de células T y células B. Los trastornos combinados de las células T y B se manifiestan por defectos en las respuestas inmunitarias humorales y las mediadas por células. De manera colectiva, estos trastornos se conocen como síndrome de inmunodeficiencia combinada, SIDC, pero corresponden a un grupo diverso que deriva de mutaciones en un gran número de genes que influyen en el desarrollo o la respuesta de los linfocitos, lo que incluye a los vinculados con el receptores linfocitarios, las citocinas o los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, MCH, por sus siglas en inglés, y pudiera determinar una inmunodeficiencia combinada. El resultado final es una disfunción de las vías de comunicación entre las células de los sistemas inmunitarios humoral y mediado por células, y un fallo en la respuesta inmunitaria adaptativa. El espectro de enfermedad que deriva de los trastornos por inmunodeficiencia combinada, TIC, varía de los cuadros leves hasta los graves y, por último, mortales. 644. Trastornos por inmunodeficiencia combinada grave. Desde la perspectiva genética, los TICG son un grupo de trastornos diversos que se caracterizan por insuficiencias intensas de linfocitos T y B y en algunas variantes de células NK, con la pérdida subsecuente de la inmunidad tanto humoral como celular. Según se reporta, la incidencia de los TICG es de 1 en 100.000 nacidos vivos y generan de manera colectiva cerca del 20% de los trastornos de inmunodeficiencia primaria. Los lactantes afectados presentan linfopenia y carecen de células T, que de ordinario constituyen el 70% de los linfocitos circulantes totales. Muestran una evolución de la enfermedad que se asemeja al SIDA, con detección de crecimiento y desarrollo, diarrea crónica y presencia de infecciones oportunistas graves. El TICG suele causar muerte en el transcurso de los 2 primeros años de vida, a menos que se logre la reconstitución del sistema inmunitario mediante un trasplante de médula ósea o de células troncales hematopoyéticas. El diagnóstico temprano resulta esencial, dado que las posibilidades de éxito terapéutico son mayores en lactantes que no han experimentado infecciones oportunistas graves. Por tanto, en la actualidad los pediatras y neonatólogos recomiendan la detección de los TICG. La percepción temprana de un trasplante de células troncales hematopoyéticas se asocia con el grado más alto de éxito a largo plazo. El tratamiento con restitución enzimática y el tratamiento génico están en proceso de investigación y ha tenido cierto éxito en niños con algunos subtipos de TICG. Hasta la fecha se han vinculado 13 mutaciones distintas al TICG. Las mutaciones ligadas al X explican casi un 45% de los casos como consecuencia de efectos en la cadena gamma común del receptor de citocinas. Las mutaciones que se transmiten como rasgos autosómicos recesivos generan la mayoría de los casos remanentes del TICG, lo que incluye mutaciones de los genes que codifican DAA, la sinasa tipo 3 de Janus, la cadena alfa del receptor de interleuquina 7 y los genes RAC1 y RAC2. Muchas de estas mutaciones generan defectos que comprometen la maduración de las células T, entre otros, problemas con el control de la diferenciación de células T por el receptor de citocinas, la disposición del receptor de antígenos en las células T y B,
o cualquier otra función de algún componente del receptor antigénico de las células T necesario para el desarrollo normal de estas. La variante más frecuente de TICG se encuentra ligada al X y por ende tiene mayor prevalencia en varones. Se debe a una mutación del gen interleuquina 2-RG que codifica la subunidad de la cadena gamma común, gamma C, de los receptores de citocinas. Este receptor transmembrana es un elemento compartido por varios receptores de interleucina, lo que incluye al receptor de la interleucina 7, responsable de la proliferación de los precursores de los linfocitos T. El compromiso de la función del receptor origina una diferenciación y una producción insuficiente de los linfocitos T. Si bien la producción de células B no se afecta, la síntesis de anticuerpos sí se compromete debido a la ausencia de la ayuda a menudo positivista de las células T. El TICG por insuficiencia de DAA es una de las variantes hereditarias más frecuentes de TICG que se transmite como rasgo autosómico recesivo. Genera entre el 15 y el 20% de todos los casos de TICG, con tasas de prevalencia que varían de 1 en 375.000 a 1 a 660.000 nacidos vivos. La DAA es una enzima clave en la vía de las purinas, cataliza la diseminación irreversible de la adenosina y la desoxiadenosina. Los defectos del gen de la DAA generan acumulación de metabolitos tóxicos de las purinas en el plasma y por último la destrucción de las células T. Poco después del nacimiento, los neonatos desarrollan linfopenia intensiva, conteo total de menos de 500 células por milímetro cúbico, ausencia de inmunidad mediada por células o humoral, infecciones recurrentes y detección del crecimiento y el desarrollo. La acumulación sistémica de metabolitos tóxicos de las purinas determina otros efectos de órgano terminal en el pulmón, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central, el tubo digestivo y el hígado. El trasplante de médula ósea a partir de un donador hermano con un antígeno leucocitario humano ALH idéntico constituye el tratamiento de elección para niños con TICG por insuficiencia de DAA, pero solo es posible en una minoría de los casos. 35. La restitución enzimática con un producto bovino peligado DAA-PEG ha probado ser efectiva en cerca del 70 al 80% de los pacientes, pero muchas veces se relaciona con una reconstitución inmunitaria incompleta, dado que muchos pacientes desarrollan anticuerpos contra la DAA. Otras etiologías menos comunes de los TICG derivan de las insuficiencias del gen activador de la recombinasa, RAC por sus siglas en inglés, la insuficiencia de la sinasa tipo 3 de Janus, JAK3, y mutaciones que afectan la expresión de las moléculas clase 2 del MCH. Los defectos de la actividad del RAC derivan de mutaciones codificadas en la región cromosómica 11p13 y que alteran a los reacomodos genéticos somáticos necesarios para la constitución de los receptores antigénicos en las células T y B. La JAK3 es esencial para la transducción de señales mediada por la subunidad gamma común. Esto es semejante al efecto que presentan en el TICG ligado al X. Por ende, los dos trastornos comparten muchos de los efectos moleculares subyacentes. Los defectos de las moléculas MHC2 impiden el desarrollo de células T ayudadoras CD4 normales. Trastorno por inmunodeficiencia combinada. Los TIC son menos graves que las alteraciones catalogadas como TICG, debido a que se manifiesta con disminución más que ausencia de la función de las células T y la producción de anticuerpos en las células B. Al igual que los TICG, los TIC son un grupo heterogéneo de trastornos con causas genéticas diversas. Con frecuencia se asocian a anomalías como la ataxia telangiectasia AT y el síndrome de Wiskott-Aldrich SWA. Como en todas las inmunodeficiencias primarias, los niños con TIC tienden a desarrollar infecciones recurrentes, lo que incluye las pulmonares, las cutáneas y las de vías urinarias. También presentan una incidencia más alta de diarrea crónica y otros trastornos gastrointestinales, así como septicemia por gram negativos. Aunque suelen sobrevivir más tiempo que los niños con TICG, si no reciben tratamiento presentan detección del crecimiento y el desarrollo y a menudo tienen una esperanza de vida menor. Ataxia telangiectasia. La AT es un trastorno autosómico recesivo raro que deriva de la mutación del gen ATM localizado en la región cromosómica 11q2223.
El ATM codifica una sinasa de serina treonina grande que participa en la respuesta celular de la escisión de la doble cadena de la hélice de ADN. Se trata de un trastorno multisistémico complejo caracterizado por la neurodegeneración que se da de manera primordial en el cerebro y la telangiectasia oculocutánea. Pese a ser la característica neurovegetativa predominante, la ataxia suele pasarse por alto hasta que el niño comienza a caminar. Se asocia con deficiencias inmunitarias, entre otras, linfopenia, hipogamaglobulinemia y disfunción inmunitaria mediada por células, que tiene como consecuencia el desarrollo recurrente de infecciones sinusales y pulmonares. Las personas con ese trastorno presentan un mayor riesgo de experimentar cáncer y sensibilidad a la radiación. Las afecciones malignas que con más frecuencia se observan en esta condición son de origen linfoide, pero a menudo se reportan tumores sólidos de riñón, tumor de Wilms. El desarrollo cognitivo es normal en la fase temprana de la enfermedad, pero se desfasa durante la niñez y se detiene antes de los 10 años de edad. Los niños con AT presentan insuficiencias de la inmunidad celular y la humoral. Los conteos linfocitarios totales demuestran disminución. Así, existe una reducción de la producción de células T cooperadoras, CD4, y de las células T supresoras, CD8. La investigación actual indica que el efecto primario en la función de las células T es cuantitativo, no cualitativo, debido a que los linfocitos T existentes parecen tener una función conservada. La mayoría de los pacientes presentan insuficiencias de inmunoglobulina A, E y G, siendo las subclases de IgG2 y IgG4 las más afectadas. 646. Entre los niños afectados, un 75% presenta elevación de las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína, AFP. Síndrome de Wiskott-Aldrich es un trastorno grave y complejo ligado al cromosoma X. Se caracteriza por trombocitopenia, inmunodeficiencia, infecciones recurrentes, eczema y aumento en el riesgo de desarrollar trastornos autoinmunitarios y linfomas. Este síndrome afecta de 1 a 10 varones recién nacidos por cada millón y deriva de mutaciones del gen SWA, síndrome de Wiskott-Aldrich. Para los niños que carecen de expresión de la proteína SWA-PSWA, la esperanza de vida se aproxima a los 15 años. La PSWA es una reguladora fundamental en el ensamblaje de lactina en todas las células hematopoyéticas, incluidas las plaquetas, en respuesta a señales que derivan de la membrana celular. La hemorragia, que va desde los cuadros leves hasta ponen en riesgo la vida, es frecuente y tiene lugar en más del 80% de los casos. Las anomalías de la inmunidad humoral incluyen disminución de las concentraciones séricas de inmunoglobulina M y elevación marcada de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E en el suero. Esto puede deberse a la pérdida de la estimulación mediada por células T y a una incapacidad intrínseca de las células B para sintetizar anticuerpos contra los antígenos polisacáridos, de manera independiente a las células T. La disfunción de las células T es limitada al inicio, pero se intensifica al pasar el tiempo, lo que provoca una susceptibilidad creciente a la infección y al desarrollo de enfermedades malignas del sistema fagocítico mononuclear, entre otras el linfoma de Hodgkin y la leucemia. Las personas con SWA se concentran en el tratamiento de eczema y el control de las infecciones y de los episodios hemorragiparios. En la actualidad, el único tratamiento definitivo es el TCTH halogénico, pero se relaciona con un riesgo considerable de complicaciones, el rechazo del trasplante y la muerte entre ellas. El tratamiento génico de las células troncales hematopoyéticas se está colocando como una estrategia terapéutica promisoria, dado que la expresión de la PSWA se encuentra limitada a este tipo de células. En estudios clínicos, los pacientes a quienes se infundieron células autólogas CD34 sometidas a transducción mediante retrovirus que expresa PSWA mostraron reconstrucción inmunitaria. Trastornos del sistema del complemento. El sistema de complemento es una parte integral de la respuesta inmunitaria innata y es esencial para la integridad del sistema inmunitario, lo que incluye la respuesta inmunitaria adaptativa. La activación del sistema de complemento tiene lugar por una de tres vías: clásica, la mediada por la lectina, y la vía alterna. De manera independiente a la vía, la activación del sistema de complemento promueve la quimiotaxis, la opsonización y la fagocitosis de los patógenos invasivos, a la vez que la lisis bacteriana. Las alteraciones de cualquier componente de este sistema pueden generar aumento en la susceptibilidad a los trastornos infecciosos y al desarrollo de un proceso autoinmunitario en el hospedero. Trastornos primarios del sistema del complemento.
Los trastornos primarios del sistema del complemento pueden transmitirse como rasgos autosómicos recesivos, autosómicos dominantes o autosómicos codominantes. En el caso de la codominancia, los heterocigotos suelen tener un gen funcional y en casi todos los casos las concentraciones del complemento resultan suficientes para prevenir la enfermedad. La mayoría de los trastornos que se asocian al sistema del complemento derivan de una activación y una regulación inapropiadas de las proteínas del complemento y no necesariamente de insuficiencias de las vías proteínas en sí mismas. De hecho, rara vez se identifican insuficiencias de las proteínas de las vías clásica y alterna. Las insuficiencias de las proteínas de la vía de la lectina, si bien más frecuentes, no constituyen una causa importante de trastornos primarios del complemento. Los trastornos primarios de este sistema pueden afectar a una o más proteínas, receptores, moléculas de control o todas ellas, en cualquier punto a lo largo de la cascada del complemento. Sin embargo, la presentación clínica depende del componente afectado. Por ejemplo, los defectos en la vía clásica derivan de un aumento en la incidencia de la autoinmunidad y la infección por patógenos virulentos, mientras que los defectos de la vía de la lectina se relacionan con un incremento en el riesgo de infección por patógenos inusuales, como Cryptosporidium o Aspergillus. Puesto que las tres vías convergen en la activación de C3, los defectos que afectan a este componente o a las proteínas posteriores de la cascada comprometen la activación del complemento por medio de las tres vías y se vinculan con un incremento intenso en la tasa de infección por patógenos virulentos, como el Neisseria gonorrhoeae o el Neisseria meningitidis, o por el síndrome urémico hemolítico y la degeneración macular de inicio en el adulto. En la actualidad se sabe que el sistema de complemento desempeña un papel clave en el control de la respuesta inmunitaria adaptativa. Los sujetos con insuficiencia de proteínas del complemento con frecuencia muestran defectos relevantes en la respuesta inmunitaria adaptativa. Las insuficiencias de C1q, C3 y C4 se relacionan con una disminución en la respuesta inmunitaria, en particular contra antígenos dependientes de células T. Además, tienen una actividad insuficiente en los centros germinales y memoria inmunitaria pobre. En la subunidad C1, C1q resulta esencial para la unión de los complejos inmunitarios y las células en apoptosis, lo que promueve su eliminación esporádica de la circulación. Así, estos pacientes corren mayor riesgo de infección por bacterias encapsuladas, en particular Streptococcus pneumoniae, y de desarrollar procesos autoinmunitarios, en especial lupus eritematoso sistémico, LES y otras variantes de vasculitis. Los defectos de la vía de la lectina se definieron solo en fecha reciente para incluir a la proteína esencial de la lectina de unona manosa, LUM, lo que no requiere la presentación de anticuerpos para activarse, como sucede con C1 en la vía clásica. La LUM posee un núcleo central y brazos radiados con una estructura de colágeno en cadena entrelazada, capaces de unirse a los polisacáridos de la superficie bacteriana. Un defecto genético y único que se porta como rasgo autosómico dominante determina un enroscado inapropiado de la molécula de LUM y concentraciones plasmáticas bajas de estas, menos de 2 microgramos por mililitro. Casi todos los trastornos del complemento derivan de defectos de los receptores de las moléculas involucrados en el control de este sistema, puesto que la regulación estricta de C3 resulta esencial para prevenir el daño al tejido del hospedero. Un gran número de sustancias receptoras participa en el proceso. La insuficiencia o la activación inapropiada puede generar enfermedad significativa. No obstante, la existencia de concentraciones normales circulantes de las proteínas del complemento. En circunstancias normales, la unión de C3b a un blanco tiene dos funciones: la continuación de la cascada de complemento y la opsonización. Los factores H e I son básicos en la inactivación de C3b en el plasma y en los eritrocitos. El factor H es un cofactor de la escisión de C3 y su insuficiencia total se relaciona con la glomerulonefritis, síndrome urémico hemolítico atípico, degeneración macular vinculada con la edad y el síndrome de HELPP, anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Durante el embarazo, el factor 1 es un cofactor para escisión tanto de C4 como de C3. Su insuficiencia completa se asocia a concentraciones circulantes bajas de C3 e infecciones oportunistas. Edema angioneurótico hereditario. El angioedema hereditario AEH es un trastorno raro del complemento, pone en riesgo la vida y deriva de una insuficiencia cuantitativa tipo 1 o cualitativa tipo 2 del inhibidor de C1 y NH. El
AEH es un trastorno hereditario autosómico dominante que causa mutaciones del gen SERPING1 ubicado en la región Q12-Q13 del cromosoma 11. Página 648. En el sistema del complemento, el C1 y NH de manera habitual inhibe los componentes C1R y C1S activados en la vía clásica, así como los primeros pasos de la vía de la lectina. También funge como inhibidor de las vías de coagulación, la fibrinolítica y las de las sinasas, mediante la inactivación de calicreína y el factor 12A en el plasma. Las insuficiencias de C1 y NH traen consigo la liberación descontrolada de distintas sustancias vasoactivas que promueven la permeabilidad vascular. El resultado neto es el desarrollo de episodios espontáneos de edema tisular profundo localizado en los tejidos subcutáneos de las extremidades, la cara y el torso, o en los tejidos submucosos de la vía respiratoria superior y el tubo digestivo. El edema laríngeo es una manifestación que pone en riesgo la vida y puede conducir a obstrucción completa de la vía respiratoria y la muerte si no se interviene. El edema de las estructuras de la mucosa gastrointestinal se relaciona con náuseas intensas, vómito y diarrea. En algunos pacientes, las crisis pueden ir precedidas por el desarrollo de eritema marginado, un exantema eritematoso macular y no pruriginoso. Suele manifestarse durante los primeros años de la niñez y tener gravedad progresiva hasta la adolescencia. Los síntomas pueden alcanzar un máximo de 1 a 5 días y luego se resuelven en un marco temporal similar. El tratamiento del trastorno incluye el manejo de urgencia en los pacientes con obstrucción grave de la vía respiratoria, lo que incluye su intubación o la traqueostomía de urgencia, la administración de concentrados de C1 y NH, el consumo de antagonistas de los receptores B2 de bradicinina o de inhibidor de la calicreína. En general, el tratamiento preventivo evita los factores precipitantes, la administración de andrógenos atenuados y autofibrinolíticos o el consumo de concentrados de C1 y NH. Trastornos secundarios del sistema del complemento. Las insuficiencias secundarias del complemento se presentan como consecuencia de una activación rápida o de un cambio de los componentes de ese sistema en presencia de concentraciones normales de los mismos, como se puede observar en los trastornos inmunitarios complejos. También se identifican en los casos de hepatopatía crónica y desnutrición, situación en que la síntesis de proteínas del complemento recibe un impacto negativo de manera independiente a su causa. Las manifestaciones de los trastornos secundarios dependen de los componentes de las vías del complemento que se afectan. Trastornos de la fagocitosis. El sistema fagocítico está compuesto sobre todo por leucocitos polimorfinucleares, por ejemplo, neutrófilos y eosinófilos, y fagocíticos mononucleares, por ejemplo, monocitos circulantes y tisulares y macrófagos fijos. En especial, estas células son responsables de la eliminación de microorganismos, toxinas y detritos celulares del cuerpo humano. Cuando son activadas por factores quimiotácticos, las células fagocíticas migran hacia el sitio de acción y envuelven a los microorganismos invasores o a las sustancias extrañas. Además, producen sustancias microbicidas como enzimas y productos colaterales del metabolismo que matan a los patógenos o permiten su digestión. Tras la resolución del proceso infeccioso, las células fagocíticas, por ejemplo neutrófilos, sufren muerte celular programada o apoptosis, a fin de impedir el daño de las células del hospedero como consecuencia de una exposición a las proteasas microbicidas activadas y las sustancias quimiotácticas. Un defecto de cualesquiera de estas funciones a una reducción del número absoluto de células disponibles puede comprometer la capacidad del sistema fagocítico para desempeñarse de manera efectiva.